Bueno, y el segundo tema caliente, muy, muy candente. No, no candente al rojo vivo, candente al naranja vivo. Sí. Porque Ah, nada. el epicentro está en Dante Delgado. Vamos a explicarlo. En Nuevo León está el conteo por la gran disputa que hay por quién realmente ganó el Senado de Nuevo León. Waldo Fernández y Judith Díaz, morenistas, proclaman y dicen somos primer lugar. Segundo lugar, el PRI con Karina Barrón y con Fernando Margain. Y tercer lugar, Luis Donaldo Colosio Mesista junto con Marta Herrera. Eso es lo que dice Waldo desde el primer día, con una diferencia de 4 o 6 mil votos antes de los recuentos. Viene después Margain y saca un video. Y en ese video, pues dice, no señor, lo que dice Waldo no es correcto. Nosotros hacemos las actas y decimos, primer lugar, somos Karina Barrón y yo. Segundo lugar, es Colosio con Marta Herrera. Y tercer lugar es Waldo Y hoy, y Judith. ¿Qué significa esto para el público nacional? Una cosa muy importante, que depende de dónde quede Luis Donaldo Colosio, a quien, por cierto, el gobernador Fosfo Samuel García, su compadre, le jugó las contras porque no lo quería tener como senador, porque podría ser el próximo candidato a gobernador de Nuevo León y eventualmente irse hasta el 30 con la presidencial. Y originalmente Samuel García quería a Mariana, su esposa, como alcaldesa de Monterrey, para que ella fuera la candidata a gobernadora y él brincara solo hasta el 30 para ser el candidato presidencial. Bueno, pues al señor Samuel García se le pudrió la naranja, perdió todo en Nuevo León, pero cuidado, porque si en esta situación, si fuera cierto que Luis Donaldo Colosio queda en el tercer lugar, recordemos quién venía. Luis Donaldo Colosio aún en tercero va a entrar porque es plurinominal. así es. Pero su suplente no entra y el suplente se llama Dante Delgado. Dante Delgado pensaba que Donaldo iba a ser el primer lugar y que fácilmente al llegar tomaba su plurinominal y Dante pasaba en automático al Senado. Resulta que está en último lugar. Ah, cuidado. Entonces el líder de los emesistas en México, el líder moral, el creador de Movimiento Ciudadano, no va a estar en el No Congreso. figura. ¿Quién va a pastorear a los pocos senadores que le tocó rescatar? Y la pregunta aquí es, y máxime en este momento en que el presidente, con todos sus aliados, trae 4 senadores sin el conteo. Ya veremos el conteo. Sin el conteo, está corto 4 senadores para poder tener la mayoría Así es. calificada. Calificada. Necesita indispensablemente a los emesistas. Pero los Dante manda a través de Alberto Anaya, líder del PT, compadres los dos, el mensaje al presidente. Presidente, si quieres que MC se cargue para este lado y siga jugando su papel de Esquirol, de Vil Esquirol, para tener la mayoría calificada, tenemos que rescatar al soldado Dante, porque lo perdimos en la guerra, no llegó. Y esa pérdida significa que tenemos que hacer algo para bajar al tercer lugar a los de Morena, a Waldo Fernández y a Judith Díaz. Y que entonces quede en primer lugar Fernando Margain. Fernando Margain, digo, esta Karina Barrón y Fernando Margain. En segundo lugar, que quede Luis Donaldo con Marta Herrera. Y en tercero queden Waldo. Y la pregunta es, ¿y por qué Waldo? ¿Cuál es la propuesta que Waldo aceptaría irse al tercer lugar? Lo que se está manejando es que le quieren poner a Waldo una tentación muy curiosa, que es, recuerden que Samuel García inevitablemente antes de diciembre va a estar fuera. ¿Por qué? Pues porque hay suficientes expedientes para procesarlo en un juicio político. Locales y federales. Locales y federales. Los locales, que es el prianismo que volvió a ganar la Cámara, dice, no tenemos prisa, hay que esperar para octubre, primera semana, porque ya si se hacen a partir de ahí, ya no hay que repetir elecciones y el Congreso pone al gobernador interino. Y la mayoría la tiene el PRIAN. Y la mayoría tiene el PRIAN.
Pero, cuidado, Morena dice, no nos conviene esperar hasta allá, porque sería interino y sería un gobernador no morenista. Tendría que ser alguna entelequia y rara que... Sin embargo, Morena dice, a mí me conviene con expedientes federales procesar a Samuel García, que se caiga de la gobernatura entre junio y septiembre, porque obligaría a hacer elecciones. Y al hacer elecciones, con lo que obtuvo Claudia Sheinbaum aquí, y prometiéndole a Waldo la candidatura de Morena para ser gobernador, y Waldo es un ecuménico que tiene juego, lo mismo Morena que en la clase empresarial de Nuevo León, Trabajo en Cemex. trabajó en Cemex, y se sienten muchos grupos importantes de Nuevo León. Waldo, sacrifícate por la patria, deja que entre Dante, deja que entre Donaldo para que entre Dante, tú pon la cara de que te fue mal, pero te va a ir mejor si te damos la candidatura y se hace la elección. La pregunta es, ¿podrán cumplirle a Waldo esa promesa? Quizá por eso el presidente salió en la mañanera, ¿sí? Hablar de él. A hablar de él públicamente y decir, ganamos también Nuevo Nuevo León. León. Y puso la bandera de Nuevo León y mencionó el nombre de Waldo Fernández. ¿Por qué lo mencionó? Quizá porque el presidente le llegó que están en las negociaciones estira y afloja para ver cómo se rescata. Antes la pregunta es, ¿al presidente qué le importará más? ¿Que ganen Waldo y Judith? ¿O que el soldado Dante Delgado entre al campo de batalla para poner a sus soldaditos naranjas al servicio de la mayoría calificada? Es matemáticas, Ramón. A A ver, ver. o pierdes 2 en Nuevo León, que son Waldo y Judith, o ganas 6, que es una bancada completa. Claro. Ese Buen es, punto. ese es el tema de fondo. Y a ver, adelantándonos al escenario de una potencial elección a la gubernatura anticipada. Aquí en Nuevo León, Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez. Aquí en Nuevo León, Morena realmente a nivel federal figuró. Ahora imagínate tú, un Waldo Fernández, apoyado y con el presidente López Obrador en su momento de mayor poder del sexenio, porque ya estarías en la antesala de una mayoría calificada en el Congreso Federal, le debe un favor a Waldo Fernández. Claro. Pero esto depende de qué, de la intensidad, de qué tan fuertes van a venir las carpetas. Yo anticipo desde la Fiscalía General de la República Totalmente, ahí están. en contra de Samuel García. Ahí están. Ahí, de ese calibre, si el calibre en contra de Samuel García es grande, pues Waldo Fernández tiene todo que ganar. Si el calibre y las carpetas no están bien armadas, no están bien amarradas, pues no le va a alcanzar y realmente la decisión va a terminar en manos de... No le va a alcanzar para la gobernatura, pero ¿qué tal si le dicen, sacrifícate ahorita por esto y te vamos a dar una Secretaría de Estado? Eso sí es otra cosa. Pidió la palabra. No, me sé muy amplio. No, ya Perdón, sé, ya Moretón, sé. pero Sigo yo. Sigo yo. había que hablar Porque si muy no, amplio no, para no, poder no, explicar totalmente, el fenómeno. totalmente. Está muy complicado. Y ahorita decías que le decían, hazlo por la patria. No sé si podemos estar hablando de patria cuando son juegos a conveniencia. A ver, eso No, es sí, un decir, está, Marcela. está bien, Así le está, están diciendo. está Para bien, ellos la patria es de pero ¿en ellos. dónde le dejamos al ciudadano que fue a emitir el voto? ¿Qué tal? A mí sí me gustaría saber dónde dejamos al ciudadano, porque aquí al Les final... tiene sin cuidado, Marcela. Por eso, bueno, por eso, pero ese es mi punto de vista. O sea, Claro. Al final de cuentas, salimos a votar, a hacer las filas, a estar ahí, largas filas, bajo el sol, no sé qué, para que al final se hagan estos juegos a conveniencia. Siempre en donde ha habido. Siempre ha habido, claro, no estoy ciega, siempre ha habido, pero bueno, ahora en estos tiempos que somos un poco más, se supone, más woke, más tal, más todo, con todas las herramientas que hay para una buena democracia, pues no hay. Entonces, esa parte sí, como ciudadana me duele, porque obviamente no estoy cegada, obviamente son los juegos políticos en el poder, etcétera, que si el esquirol, que si no el esquirol y tal, pero al final el ciudadano se debe sentir como, híjole, Chinche. sí, o sea, de verdad, Claro. a sacar mi INE, a renovarla, a hacer la fila, a no sé qué, a sacar a mi abuelita en la silla de ruedas, a que no sé qué. Había señores con tanque de oxígeno en las filas del voto. Entonces, bueno, ahí lo dejo en la mesa porque Claro, sí oigo no, esto. no, y- válido, y, válido. y bueno, Alejandro. ahora sí A te la ver, cedo. tengo que decir, soy bien malo para el ajedrez, pero de repente me No, gusta no eres jugar. tan No, malo. no, soy bien malo y no sé, y seguramente en los comentarios me van a criticar, pero hay una jugada bien interesante que tiene que ver con el peón.
que al peón lo haces llegar hasta la otra línea, ¿sí? Y cuando llega hasta el final del tablero, el peón lo puedes sustituir por uno de los muertos o que ya comieron, ¿sí? Esto es perfectamente lo que está pasando, ¿sí? Muy buena. El peón llega hasta la línea, ¿sí? Que es Waldo Fernández, y lo pasas con una de las piezas que se supone que eran más importantes y sustituyes a ese peón para que siga jugando contigo y tenga más poder. Lo padre de esto, y es lo padre del ajedrez, es que sigue siendo el peón. Y Dante, independientemente que vuelva al juego, Sí. sigue siendo Buen el punto. peón. Y el ajedrecista sigue siendo el ajedrecista y se Sí. llama Andrés Manuel López Obrador. Muy buena. Entonces, Sí. es bien interesante y entiendo yo lo que tú estás diciendo, pero finalmente los juegos políticos, y por eso es tan importante la discusión que se vive ahorita de las mayorías relativas del Congreso. El ciudadano de a pie no entendemos que la elección no tiene tanto que ver con Claudia y con Andrés Manuel, tiene que ver con esta configuración. Así que aguas con las piezas que se están moviendo ahorita porque es muy importante este proceso. Que esta petición de Dante Delgado al presidente también habla de la profunda hipocresía de la supuesta nueva política de Movimiento Ciudadano. Sí. Es decir, un acuerdo en lo oscurito entre el subsecretario de Gobernación que estaba bajo el mando de Gutiérrez Barrios en el sexenio de Salinas, con el amigo de la Universidad de Salinas, que es Alberto Anaya, con el presidente López Obrador, que No, creció hombre. políticamente en el claro. sexenio de Luis Salada. Echeverría, dominando lo que va a ser el futuro de la mayoría calificada de este país. Es decir, ¿dónde está la nueva política? ¿Dónde está el cambio generacional? Los que siguen teniendo el poder son los mismos que dominaban De el siempre. país en 1994. Y si te asomas en al el Senado 2000, vas a ver a en el Eso es 2006. bien Yo me importante, acuerdo, ¿dónde yo está me el cambio acuerdo generacional? cuando Marcela, que tenía ¿Qué vas a decir? 18 años por ahí, decía, siempre en esta mesa estamos hablando de política, pero siempre con los mismos nombres. Claro. Gutiérrez Barrios, Sí, eran los Emilio mismos. Gamboa, todos los personajes que estaban siempre donde mismo, y hoy siguen Siguen siendo siendo los los mismos. mismos. Y los que manejan el tablero siguen siendo los mismos. No, y como tú dijiste en otra mesa, acabas de decir algo muy importante. La gente ya no va a querer estudiar política. El joven no va a querer meterse a la política porque está viendo este tipo de... En el 2024. Por eso hay que Es que no entenderla. estamos en el... No estamos Porque en el así es 80. la política en todo Sí, lado. pero no estamos en el 88, Alejandro. Sí, o sea, pero- estamos en el 2024. Bueno, pero en el fondo, ¿qué estamos siendo testigos? De una negociación en lo oscurito. Así es. Que Dante manda a su compadre Beto Anaya a hablar con las gentes del alto nivel, con el presidente y todos ellos, a decir, señores, pues si queremos a los naranjas, pues tenemos que tener al jefe naranja y al pastor para que los pastoree. Pero- Porque no son fáciles. ¿Quiénes son los senadores que vamos a tener plurinominales? A ver, los Pues son pros A ver, pluris. los plurinominales empieza con DMC. Clemente Castañeda, más vinculado al Faro que Así Dante. es. Tienes a Amalia García también, un personaje muy aguerrido. Independiente Tienes de a cierto Alejandra punto. Barrales. Ujú. Tendrías a Luis Donaldo Colosio, que tampoco Ujú. se deja maiciar muy sencillamente. Entonces, va a ser una bancada complicada de arrear. Y ahí está, digamos, la esperanza de Samuel García de no ser el sacrificado. Lo que sí es, ahorita Samuel García políticamente ya no le sirve a nadie. No le sirve al presidente, poco le sirve a Dante. Es, como dice Ramón, un lame dog que tiene a cuestas procesos federales por operaciones de recursos de procedencia ilícita Así es. que van a seguir saliendo las cuentas del despacho fiscal, firma jurídica y fiscal abogados. Bueno, concluyendo, no hay duda que el proceso de salvar al soldado Dante será crucial para poder garantizar la mayoría calificada. Veremos si el presidente premia a Waldo y a Judith con alguna posición, sea la candidatura a gobernador o sea una secretaría de Estado o algo para Judith en una dependencia importante con Claudia Sheinbaum, a cambio de que el soldado Dante pueda ser el pastor del rebaño naranja, que termine siendo el esquirol que garantice esa mayoría calificada.